Pues vamos a pasar, hermanos, a la palabra de esta mañana. Estamos en la serie de enseñanzas bíblicas que hemos titulado Las señales de la segunda venida de Jesús, y a través de esta serie nos hemos dado a la tarea de estudiar los acontecimientos finales que nos marca la Escritura que va a tener este planeta, hermanos. En cierta ocasión se acercaron los discípulos de Cristo y le preguntaron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y yo creo que esta interrogante de repente puede estar en la mente de los presentes y es importante dar respuestas. Y a lo largo de estas enseñanzas de esta serie hemos estado aprendiendo mucho en torno a los eventos finales que marcan las Escrituras. Y yo no sé usted qué piense, pero es impresionante cuando nosotros entendemos que toda la historia de la raza humana pues está contenida en este libro, hermanos. Un libro especial y maravilloso que se llama la Biblia, y esto es algo impresionante. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que llegamos? La Biblia tiene razón, no hay otra, hermanos. La Biblia tiene razón. La Biblia también nos habla obviamente de los eventos finales, los cuales hemos estado estudiando con mucho interés y con mucha atención. Y el objetivo de estas enseñanzas es prepararnos, estar listos con vidas en santidad. Lo que se tenga que arreglar, que se arregle. La persona que tenga todavía cuentas pendientes, pues que las salde, ¿verdad? El que tenga que por ahí algo que corregir, que lo corrija. Alguien podrá decir: es que a mí me falta todavía proceder a mi arrepentimiento, pues procede a él. Es que a mí me falta entregarme a Cristo, pues entrégate. En otras palabras, estas enseñanzas, el objetivo que tienen obviamente es llevarnos a Jesús, hermanos. De tal forma que pues debemos entender que lo que ha de venir vendrá y se cumplirá. Está escrito, hermanos, el mismo Señor Jesucristo dijo: porque es necesario que todo esto acontezca. Y aunque de alguna manera en nuestro corazón no queremos la maldad que vemos allá afuera y no aceptamos la maldad que se está dando allá afuera, sin embargo, también tenemos que decir algo muy cierto: es necesario que esto acontezca. La sociedad cada vez va a ir de mal en peor, ¿sí? No hay duda de eso, de que esta sociedad cada vez se va a ir degradando moralmente, y en la medida que avance el tiempo, cada vez va a ir incrementando en su maldad, de tal forma que no hay algo que la pueda detener, porque así está escrito, hermanos. Hacia allá se dirige la raza humana, a la destrucción. Y obviamente lo único que nos queda a nosotros pues es prepararnos, ¿verdad? Y sí es cierto, compartir obviamente el evangelio, predicarle a la gente, arrebatar almas que se están tal vez yendo a la condenación eterna, y nuestra responsabilidad como cristianos sí es detenernos, ¿verdad? Y pararnos en la brecha y predicarle a la gente, hermanos. Sin embargo, repito, como una tendencia general, la sociedad va a ir en una decadencia hasta que esto se termine, hermanos. Y quiero recordar las palabras del ángel que le dijo un día a Daniel, en Daniel capítulo 12, verso 9, verso 10, dice: cuando preguntó Daniel al ángel y le dijo: ¿cuándo serán estas maravillas? Lo que le hablaba acerca de los tiempos finales, que por cierto yo te decía hace 8 días, cuando tú revisas el libro de Apocalipsis y lo comparas con el libro de Daniel, hay una similitud impresionante, aunque fueron escritos en diferentes momentos históricos. De tal manera el ángel estaba anunciando varias cosas a este hombre, la profecía, ¿verdad?, que vendrían de los últimos tiempos. Entonces Daniel pregunta: ¿cuándo serán estas maravillas? Y dice la Escritura, él respondió: anda, Daniel, dice, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. En otras palabras, no las vas a poder comprender ahorita, Daniel. Pero yo quiero decirte algo: en la medida que nos vamos acercando a ese día, hay luz, hermanos, hay entendimiento. Dice el verso 10, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos, ¿qué cosa? Comprenderán. Entonces, ¿qué tenemos que pedirle a Dios? Señor, hazme entendido, ¿verdad?
Señor, abre mi entendimiento. Amén. Ok, el tema, hermanos, de esta mañana, como aparece en pantalla, lo he titulado el arrebatamiento. Es una doctrina muy importante para la fe cristiana y a través de ella muchos cristianos, incluso de la antigüedad y a lo largo de la historia del cristianismo, han encontrado consuelo y reposo. Así que el día de hoy vamos a estudiar algunos aspectos de esta doctrina y vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. Padre, hoy te damos gracias, Señor, porque ya nos has traído a este lugar y lo haces con lazos de amor y de misericordia, Señor. No lo haces, Señor amado, con juicio ni con ira, sino lo haces por misericordia, gracia y amor, Señor. Lo cual te damos gracias, Padre. Te damos gracias porque tú nos permites la vida, tú nos permites, Señor, el poder estar sentados el día de hoy escuchando esta palabra, estar en tu presencia, deleitarnos delante de ti, Señor. ¿Qué te pedimos, Señor? Que el día de hoy, a través de esta palabra que se ha de exponer, tú alumbres nuestro entendimiento, Señor. Porque tu palabra dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, Señor. Padre, hoy alumbra nuestros pasos, Señor. Haznos entender, Señor, Padre, estas doctrinas importantes para la fe. Ayúdanos, Señor, a poder explicarlas de una manera que queden claras, Señor. Envía tu Espíritu Santo en este día, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Al hablar de esta doctrina, hermanos, yo quiero que consideremos varios aspectos previamente. Número uno, hay diferentes posturas dentro de los círculos cristianos. No impera una sola postura, quiero decirte, incluso dentro del cristianismo histórico. En otras palabras, ha habido grandes hombres de Dios que sí han creído y han enseñado esta doctrina, sin embargo, han diferido unos de otros. Y me estoy refiriendo no a las falsas denominaciones o los falsos grupos, hermanos, sino a gente de Dios. Pero han tenido posturas distintas en torno al mismo tema, concretamente, ¿cuándo será? Vamos a decir, ahí radica la diferencia, hermanos. Por lo cual, al hablar de este tema, yo quiero que entendamos esta doctrina, pero de ningún modo podemos hacer algo dogmático. Repito, porque ha habido en las diferentes partes de la historia del cristianismo hombres de Dios, santos, piadosos, que en ocasiones han diferido en algunos puntos y por lo cual no podemos menoscabar su postura por tratar de imponer la nuestra, hermanos. Sin embargo, dicho lo anterior, también tengo que comentar que en lo que sí concordamos todos los cristianos a lo largo de la historia del cristianismo, obviamente de la gente que busca la sana doctrina, es que en las doctrinas bíblicas de salvación, ahí no hay diferencia, hermanos. No hay y no debe haber diferencias. En otras palabras, ahí sí no debe haber interpretaciones. No, es que yo entiendo la escritura de esta manera. En temas tan cruciales como lo es la salvación, definitivamente lo hemos dicho, hermanos, ahí no hay interpretaciones o diferencias al respecto. De que el hombre es pecador, de que Dios ha dispuesto el medio por el cual el hombre puede ser salvo, no por sus propios méritos, sino por los de Cristo, no por sus obras, sino por su gracia. Y que Dios ha trazado un camino de arrepentimiento de obras muertas, de fe, hermanos, en el sacrificio de Jesús, y que salvación implica justificación, nuevo nacimiento, adopción, santificación, doctrinas que ya hemos hablado desde este lugar. No debe de haber, hermanos, y no hay ninguna, vamos a decir, diferencia. Ahí no debe de haber posturas o puntos de vista diferentes. Punto 3. Tenemos que ser prudentes al hablar acerca del arrebatamiento y de temas de escatología, que es lo que hemos estado abordando en estos últimos domingos. Tenemos que ser prudentes, mesurados. Hay dos posturas también. Por un lado, pastores que nunca hablan a su congregación de estos temas, lo cual es peligroso, porque dejan que la gente interprete a su manera, ¿verdad?, algunos pasajes de la Escritura, o se levantan también cualquier viento de personajes, de supuestos enviados, profetas, ¿verdad?, pseudoprofetas, que dicen es que así y así, enseñan, ¿verdad? En ocasiones han dicho es que el anticristo era Barack Obama, y la gente andaba espantada que era Barack Obama.
Entonces se deja la interpretación también de cada persona y pues no es correcto, hermanos. Hay que tener nosotros un entendimiento de estos temas, hermanos. Por otro lado, también la segunda postura es que hay lugares, ministros, iglesias, quienes no pasan a ver otras doctrinas importantes, sino que se quedan estacionados aquí en puros temas escatológicos, ¿verdad? Y solamente es hablar acerca de las señales de la segunda venida y la segunda venida y la segunda y el rapto y el arrebatamiento, etcétera, etcétera. Y la gente, digo, es importante, hermanos, pero yo lo he dicho de esta manera. O sea, por ejemplo, el día de hoy vamos a conocer la doctrina, pero ¿sabes qué es lo más importante? El arrebatamiento, ¿sí?, de la iglesia, que tú y yo nos vayamos en él, ¿verdad? O sea, puede haber un doctor en teología y que sepa mucho escatología, pero que su vida no esté acorde a lo que sabe. ¿Qué va a pasar entonces? Pues que simplemente se va a quedar, ¿verdad? Entonces es importante saber la esperanza bienaventurada. Amén, hermanos, claro que sí, porque ese es un motivo y un estimulante a nuestra fe. Y cuando vemos tanta maldad, ¿cierto o no? La iglesia y el Espíritu dicen, ven Señor Jesús. Claro que sí, hermanos. Sin embargo, cuando Él venga y recoja su iglesia, hermanos, que tú y yo nos vayamos, que nadie de los que estamos aquí se vaya a quedar, hermanos. Pero para poder irnos, debe de haber vidas justificadas, santificadas, salvas, hermanos. ¿Ok? Entonces, por eso es importante abordar los temas que nos enseña la Escritura del Evangelio de Jesús. No podemos quedarnos estacionados solamente a hablar de estos temas. Por eso hay que tener un equilibrio. Ok. Y nuestra postura justamente es esa, hermanos, tener un equilibrio, hablar de esto para conocer, pero seguir adelante con los demás temas. Ok, entonces, pues prácticamente estamos casi por finalizar esta serie de enseñanzas, pero se me hizo importante poder hablar de este tema. ¿Qué es el arrebatamiento? Vamos a ver 3 pasajes, por favor. Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 15 al verso 17. Vamos a leer Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 al verso 17. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué cosa? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿En dónde? En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Vamos a Primera de Corintios, por favor pónganle un separador, a Primera Tesalonicenses 4:15, y vamos ahora a Primera de Corintios 15, por favor, versos 51 y verso 52. Dice así la Escritura: he aquí os digo un misterio. ¿Qué estaba revelando en ese momento el apóstol Pablo? ¿Un qué? Un misterio. Fíjate, al apóstol Pablo le fue revelado esto. De hecho, él fue el que escribió también Primera Tesalonicenses 4:15 al 17. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice? Dice, os digo un misterio, no todos dormiremos. Y se refiere no al dormir del sueño, sino a la muerte. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, en un instante, así, en un chasquido de dedos, hermano. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Lucas 17, versículo 34. También si pueden ponerle un separador ahí a 1 Corintios 15, porque vamos a regresar. Ahora está hablando el Señor Jesucristo. Dice Lucas 17, versículo 34 al versículo 36. Dice, os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será ¿qué?
dejado. Aquí nos muestra dos cosas importantes. ¿Qué nos muestra, hermanos? ¿Quiénes duermen en una cama? Pues el matrimonio, el esposo y la esposa, ¿cierto o no? Pero nos enseña la Escritura que la salvación es personal. La salvación es personal, hermanos. Y uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. O sea, aquí lo que nos trata de hacer entender la Escritura, que aquella persona, ¿verdad?, a la cual haya lavado sus ropas, esté limpia delante de Dios, haya venido en arrepentimiento con Cristo, haya creído y abrazado el sacrificio de Jesús y Cristo le haya perdonado sus pecados, ella es la que se va. ¿Quién se queda? Pues obviamente se queda el que no esté preparado. Por eso es importante prepararnos, hermanos. Ok, pero también nos habla de que este arrebatamiento pues será en un instante a nivel mundial. ¿Por qué te digo esto? Porque dice que estarán, en aquella noche estarán dos en una cama. O sea, algunos van a estar durmiendo. Lo que ahorita es día, en otro lado es noche, ¿verdad? La mitad del mundo ahorita es noche, del otro lado. Pero aquí estamos en actividades. Entonces ahí te das cuenta de que de una manera impresionante la Escritura te está hablando del día y de la noche. ¿Por qué? Porque las dos actividades, después de estar durmiendo en una cama, dos, y uno va a ser tomado y el otro dejado, dice, dos mujeres estarán moliendo, dos estarán en el campo. ¿Y quién está en el campo en la noche, hermanos? Se refiere que están haciendo actividades. Entonces Dios va a venir y de los cuatro ángulos de la tierra se va a llevar a los suyos. Amén. Ok. La palabra arrebatar proviene de la palabra griega arpazo, que significa arrancar, tomar enérgicamente o por la fuerza. Por los textos citados anteriormente, entendemos que el arrebatamiento de la iglesia será en un momento, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, es decir, en un parpadeo. Todos aquellos que han sido salvos por Cristo serán llevados, serán tomados, serán arrebatados a los cielos. Sin embargo, hay un orden. Vamos otra vez a 1 Tesalonicenses. ¿Qué nos dice el versículo 15? Dice, 1 Tesalonicenses 4:15. Dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes va a levantar, hermanos? A los que ya han muerto, hermanos, a los que durmieron, a los que fueron cristianos, pero la muerte les sorprendió, pero murieron en esperanza. Porque está escrito, el Señor Jesucristo dijo, cualquiera que vive y cree en mí, no morirá, ¿verdad? Eternamente. Entonces, todo mundo esperamos la resurrección. ¿Y cuándo se va a dar esa resurrección? Cuando Él venga por los suyos. ¿A quiénes va a levantar primero? A los que se nos han adelantado. No precederemos, dice, a los que durmieron, sino que Él va a venir y va a levantar, va a resucitar, van a salir los cuerpos de esas tumbas, ¿verdad? Y dijimos cuando estuvimos hablando acerca de el paso a la eternidad, hermanos, dijimos que obviamente van a ser reunidos otra vez el alma, el cuerpo y el espíritu, hermanos, pero van a ser transformados ahora esos cuerpos, ya no van a ser cuerpos como los que ahora tenemos. Y dice aquí, justamente, dice el verso 17, dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y el 1 Corintios 15 nos dice que vamos a ser transformados. Vamos otra vez, en el verso 52. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En otras palabras, todo cristiano será transformado, sus cuerpos serán cuerpos glorificados, incorruptibles ya, semejantes a Cristo. Anota 1 Juan capítulo 3, verso 2, versículo 3, dice que seremos semejantes a Él. En nuestro cuerpo, hermanos. Este cuerpo que hoy tenemos se debilita, se cansa, envejece, se adolece, se enferma. Por eso es necesario que este cuerpo sea transformado en algo incorruptible. Oye, si vamos a vivir en la eternidad, pues ¿quién quisiera vivir en la eternidad con una enfermedad o un padecimiento, hermanos? Pues no.
Bueno, imagínate, en la eternidad necesitamos cuerpos incorruptibles, que ya no envejezcan, ya no se debiliten, ya no se enfermen. De tal manera que observamos dos cosas: el cumplimiento de la esperanza bienaventurada, de la que habla Tito capítulo 2 versículo 13. Todos estos textos son importantes que ustedes los anoten, pero también vemos cumplida la promesa de recibir un cuerpo glorificado, incorruptible, hermanos. Ahora bien, después de que ya quedó claro este punto, las iglesias cristianas concuerdan en que ocurrirá el arrebatamiento o el rapto, como también en algún momento ustedes van a llegar a escuchar esta palabra en algunos círculos cristianos. Sin embargo, donde no se han puesto de acuerdo es cuándo ocurrirá. ¿Cuándo ocurrirá? Entonces, pues vamos a dar las diferentes posturas de acuerdo a la interpretación bíblica que hay. Particularmente son 3 posturas que hay en torno al tema y 2 posturas más, o sea que serían 5, que de alguna manera esas sí están completamente fuera de lugar, hermanos. Sin embargo, previo a esto, a que hablemos acerca de las posturas que hay en torno al arrebatamiento, solamente para que podamos otra vez establecer nuestra línea de tiempo. Hace 8 días estuve hablando de esto, mandé a que leyéramos los textos que anotamos en la enseñanza, que llegaran a casa y seguramente, ¿verdad?, todo el mundo llegó y empezó a analizar todo lo que dijimos aquí. Ok, entonces hoy va a ser más sencillo que lo podamos entender. Vamos a poner esta cronología. Dijimos que el mismo Señor Jesucristo habló en los tiempos que le preguntaron a él: ¿cuándo va a ser esto? ¿Qué señales habrá de tu venida? El primer etapa que el Señor Jesucristo marcó allá en Mateo 24, verso 8, solamente anótalo, dice que va a haber principio de dolores. Y esa etapa fue caracterizada por dolores que iba a empezar a sentir la tierra, y dolores como de parto. Y dijimos que los dolores de parto, pues cuando la mujer va a dar a luz, los primeros síntomas es que le empieza a venir un dolor fuerte en el vientre, ¿verdad? Y de repente está ahí, y se le pasa, dice, bueno, ya pasó. Pero cuando en la medida que se va acercando más el bebé al momento de nacer, esos dolores se hacen más intensos y más frecuentes. Lo que nos deja entonces entender la Escritura es que cada vez la situación en la tierra se va a poner de mal en peor, ¿ok? Entonces, pero nos habla de un periodo conocido como principio de dolores. Y yo quiero decirle que esta etapa, hermanos, es la que estamos viviendo usted y yo. Caracterizado por guerras, rumores de guerras, aumento del engaño, falsos cristos, falsos profetas, hambres, pestes y terremotos. Cosas que ya estuvimos hablando en su momento. Ok, después del principio de dolores, en esta cronología que estamos haciendo del final, vendrá otra etapa que se conoce como la tribulación, seguida por la gran tribulación. Es un periodo de 7 años, 3 años y medio por cada etapa, pero se puede ver en un solo bloque, hermanos, de acuerdo a Daniel capítulo 9 verso 27. Estuvimos hablando acerca de las 70 semanas de Daniel y particularmente de la semana número 70, hace 8 días, ¿verdad? Daniel 9:27 nos habla acerca de este tiempo que dijimos semanas, no son 7 días, sino 7 años. Ok, entonces ahí nos habla de que va a haber una semana última, la 70, la número 70, donde va a haber un trato directamente de Dios hacia su pueblo Israel. Ok, entonces en esta etapa de 7 años, tribulación y gran tribulación, pues obviamente va a haber situaciones terribles. Van a ser años de persecución, de angustia. Hace su aparición lo que se conoce como el anticristo para gobernar al mundo. La Biblia le llama que es un inicuo, el hijo de perdición, el hombre de pecado, le llama la bestia. Todos estos nombres son importantes que ustedes los conozcan para que cuando usted vaya a la Biblia entonces sepa. Por eso le estamos dando esta enseñanza, para que cuando usted vaya a la Biblia más o menos ya tenga en la mente algunos conceptos. Ok, entonces vamos a Apocalipsis capítulo 6, verso 2. Apocalipsis capítulo 6, verso 2. Yo quiero decirte que del libro de Apocalipsis, del capítulo 6 al capítulo 19, justamente lo que se narra es este periodo de tribulación y de gran tribulación. Eso es también para que tú, cuando vayas a leer el libro de Apocalipsis, entonces llegues al capítulo 6
y empieces a entender, a partir de ahí el apóstol Juan me va a estar haciendo toda una descripción así cronológica de todos los acontecimientos que van a estar sucediendo en los tiempos finales. ¿Hasta dónde concluye? Hasta la venida del Señor Jesucristo. Pero vamos a Apocalipsis 6, capítulo 2. Dice, es cuando el Cordero inmolado, que era el único digno de poder abrir los sellos, porque no se encontró en el cielo ni en la tierra alguien que fuera digno de abrir los sellos, de desatar los sellos, pero solamente alguien, que era Jesucristo, hermanos, el Cordero inmolado, hermanos. Entonces abre el primer sello, dice, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Muchos pensaban que este que montaba el caballo blanco, que tenía una corona y que salió venciendo y para vencer, era Jesucristo. Sin embargo, no es Jesucristo, hermano. Entendemos que se trata de un impostor, un hombre conocido como el anticristo. Y dijimos que el anticristo es el último gobernante del imperio romano reavivado, de acuerdo a la profecía de Daniel, capítulo 7, verso 8, y Apocalipsis, capítulo 13, verso 1. Él va a aparecer como un proponente de paz, ¿verdad? Va a hacer pacto con muchos, dice Daniel 9:26. Dice que va a empezar incluso también a hacer un pacto con la nación judía. Se presenta como un hombre tolerante de la religión, pero acuérdense, cuando él haga su aparición en el mundo es el inicio de la era de la tribulación. Ok, se va a levantar al comienzo de la semana 70 de Daniel, y cuando Dios más bien empieza a poner su trato otra vez para con el pueblo de Israel. Acuérdense que dijimos, de acuerdo a Romanos 11, que hay un paréntesis donde entra la era de la iglesia, y desde Pentecostés hasta el arrebatamiento, donde concluye el tiempo de la era de la iglesia y Dios lleva a los cielos. Bueno, entonces ahora comienza la semana número 70 y el anticristo va a empezar a llevar a la gente a la angustia y a la tribulación. Ok. El anticristo hará un pacto con los judíos para restaurar el sacrificio diario. Para esto obviamente ya se había construido el tercer templo. Ahorita ya está en proceso, hermanos, ya están los planos. Impresionante. Daniel 9, 24 al 27. Después de 3 años y medio, cuando él tome las riendas de este mundo, el anticristo, y que primero llegó como un hombre de paz y tolerante, ¿verdad? Bueno, él se va a deshacer de toda pretensión de tolerancia, va a romper su pacto con los judíos, va a causar el cese del sacrificio diario y comenzará la persecución al pueblo de Israel de una manera atroz. Apocalipsis capítulo 12 y Apocalipsis 13, lo puedes leer en casa. También dice la escritura, capítulo 13, Apocalipsis 13, dice que una de sus cabezas será herida, pero sanará milagrosamente, causando el asombro y la adoración del mundo entero. También como es un hombre de pecado e inicuo, va a blasfemar a Dios y luego va a requerir la adoración de todos los hombres con amenaza de muerte. Ahí es cuando entra la marca, hermanos, ¿verdad? El que no se deje marcar, pues va a ser llevado al martirio. También se va a levantar un falso profeta que va a hacer milagros para engañar a la gente, para que adoren a la bestia, y van a poner una imagen. Esa es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. El Señor Jesucristo dijo, cuando veáis la abominación desoladora, el que lea entienda. ¿Sabes? Pues obviamente que ya estamos en el punto más álgido, hermanos, de la persecución. Por eso se comprende o se entiende que es la gran tribulación. Ok. Finalmente reúne a las naciones sujetas a ella para hacer guerra contra el Cordero en la batalla que se conoce como Armagedón, donde es totalmente derrotado y lanzado junto al falso profeta al lago de fuego. Quienes abren e inauguran el lago de fuego es justamente el anticristo o la bestia y el falso profeta, hermanos. Y ya después le mandan también al diablo, al dragón o la serpiente antigua. Ok, todo este periodo comprende la tribulación y la gran tribulación, y es un trato, hermanos, quiero que quede muy claro, es un trato de Dios para con las naciones paganas y para con su pueblo de Israel. Si tú lees el libro de Apocalipsis te vas a dar cuenta de que ahí se describen los terremotos que habrá, las muertes, pestes, el sol quemaría a la gente, plagas, las copas de la ira de Dios, que mucha gente por eso no quiere leer a veces el Apocalipsis porque le da mucho miedo. Bueno, te estoy describiendo más o menos, ¿no?
El siguiente evento que ocurre y pone fin a la gran tribulación es la segunda venida de Jesús. Entonces ya tenemos esta cronología: principio de dolores, tribulación, gran tribulación, segunda venida de Jesús. ¿Ok? Viene Jesús a esta tierra donde establece un reino milenial. Entonces lo que sigue es el milenio, hermanos. Un tiempo de 1000 años donde Satanás, dice la Escritura, que va a ser atado por ese tiempo, y Cristo va a gobernar la tierra por ese mismo lapso, hermanos, de tiempo, 1000 años. Se le conoce como el milenio. Apocalipsis 20, ¿verdad? Como una especie de demostración de lo que él buscaba que el mundo fuera antes de la caída de Adán y de Eva. De hecho, es una probadita solamente. El mundo, o la tierra más bien, es restaurada al momento antes de la caída, y será un tiempo de mucha bendición. Ese es el tiempo donde Isaías habló mucho de él, ¿verdad? Donde el bebé de brazos o el niño iba a andar jugueteando con el león o la serpiente, ¿verdad? Y no le iba a hacer nada. Bueno, ese es el tiempo al que se refiere, hermanos. Muchas religiones, por ejemplo los testigos de Jehová, se han quedado estacionados en ese lugar y así enseñan, ¿verdad? Que aquí va a ser el cielo. No, hermanos, esa es una probadita nada más. El milenio es una probadita solamente. Y de alguna manera Jesucristo viene a restaurar lo que él pensaba en su amor y en su deseo que fuera la tierra antes de la caída de Adán y Eva. ¿Ok? Pero nada más es una probadita. 1000 años. Alguien dirá, 1000 años. Pues sí, pero pues estamos ya en los tiempos finales, hermano. Prácticamente ya resucitaron los santos, hermanos. Entonces pues ya lo único que queda posteriormente es el juicio del gran trono blanco, ¿verdad? Al finalizar el milenio, el juicio del gran trono blanco, y posterior, como ya lo final y punto y se acabó esto, es el estado eterno, hermanos, en el que estaremos los cristianos. Ese cielo nuevo y esa tierra nueva que descienden, ¿verdad? Otra vez, porque la primera tierra, el cielo, el mar ya no existía más, ya pasaron. Ahora bien, hermanos, el lugar que Jesús fue a preparar para nosotros, que es una morada eterna. Amén. Pero los malvados, que también van a resucitar después del milenio, van a resucitar los malvados que no creyeron en Jesucristo, pero van a resucitar para ser llevados a juicio del gran trono blanco, y también va a haber una sentencia que les va a decir al fuego eterno, hermanos. Ahí van a ser lanzados. ¿Ok? Entonces, a grandes rasgos, hermanos, ya vimos ahorita todo esto. Yo sé que son conceptos, momentos, etapas, que de repente empezamos como que, a ver, otra vez vuelven a explicar. Bueno, vamos a seguir explicando. Pero de antemano ya tienes delante de ti una línea de tiempo, una cronología. Ok, vamos a ver ahora, ¿para qué dije esto? Porque para mí es importante que podamos comprender esta línea de tiempo, porque las posturas en torno al arrebatamiento justamente derivan en que si es antes de la tribulación, cuando Jesús viene, en medio, y esa es la controversia que en ocasiones hay de acuerdo a la interpretación de la Escritura. La primera postura que vamos a ver es una postura post-tribulatoria. En otras palabras, después de la tribulación. ¿Qué dice esta postura post-tribulatoria? Que el arrebatamiento de la iglesia vendrá después del periodo conocido como la gran tribulación. Entonces, según esta postura, afirma que el arrebatamiento de la iglesia será al final de la gran tribulación, cuando Cristo venga. Porque dijimos, ¿verdad?, que después de la tribulación, o lo que pone fin a la gran tribulación, es la venida del Señor Jesucristo. Así está, hermanos. Entonces, los que están con esta postura dicen, es que justamente la iglesia sí va a pasar por la tribulación y por la gran tribulación, y cuando Cristo venga, entonces Él va a llevar a sus santos al cielo, hermanos. Pero obviamente hay algunas situaciones que no cuadran y no tienen ahí explicación, hermanos, porque se supone que entonces Cristo está viniendo a la tierra, y cómo es que los hombres pues ya se vayan, ¿no?, de aquí de la tierra. O sea, es como si se cruzaran la vuelta, hermanos. Hay un argumento en contra del por qué no podría ser un mismo hecho. O sea, los que postulan esta creencia de que el arrebatamiento es post-tribulación dicen,
es que el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Jesús sucede en un mismo evento, simultáneo. Entonces, pero ¿por qué no puede ser así? Vamos a Apocalipsis capítulo 19, versículo 7 al versículo 9. Si usted va a la escritura y se pone a leer del capítulo 6 al capítulo 19, que vuelvo a repetir, es toda la descripción de lo que está sucediendo en la tierra en torno a la tribulación y a la gran tribulación, usted ya no ve ahí a la iglesia, hermano. Lo que ve es al pueblo de Israel. ¿Estamos claros? ¿A dónde aparece otra vez la iglesia? En Apocalipsis 19. Vamos a leer el versículo 7. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Qué sucede, hermanos, previo en el momento de la gran tribulación? Acá en la tierra está la persecución atroz, terrible, la gente, ¿verdad?, anda angustiada, está la marca, está esto, pero allá en los cielos, ¿sabes qué está pasando? Se está celebrando las bodas del Cordero. Se están celebrando las bodas del Cordero. ¿Con quién celebran las bodas del Cordero? Dice que se le ha concedido a la esposa, se ha preparado y se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Quién es la novia? La iglesia. Efesios 5:25. Entonces, si Jesús viene, ¿verdad?, como sostiene la postura postribulatoria, y en ese momento ya viene a la tierra y los santos salen a recibirlo a su encuentro y bajan otra vez a la tierra, pues entonces no se puede dar este evento allá en los cielos. ¿Qué dice Efesios 5:25? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué entendemos? Obviamente aquí está describiendo completamente a la iglesia, hermanos. Entonces, ¿quién es la novia? ¿Quién es la esposa? La iglesia, ¿verdad? Y por eso dice, bienaventurados los que son invitados a la cena, hermano. Que la cena, entendemos, de las bodas se da en los cielos antes de que Jesús venga a la tierra. Por lo cual, entendemos, por pura lógica, que la iglesia ya está allá arriba en los cielos, en la presencia de Cristo. Ok, por cierto, 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, justamente nos dice la parte final del verso 17, que vamos a ser arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Dice, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo cual aquí entendemos algo. El arrebatamiento y la segunda venida de Jesús son dos eventos distintos, ¿verdad? Entonces, el cristiano espera que Jesús venga, amén, pero espera que Jesús venga por él, ¿verdad? Que lo lleve Dios al cielo, que lo lleve Cristo, hermano, lo arrebate y esté ahí con él para poder estar en su presencia. De tal manera que en el arrebatamiento Jesús viene en las nubes por su iglesia, por sus santos, para encontrarse con él en el aire. 1 Tesalonicenses 4:17. Como el mismo Señor Jesucristo dijo también en Juan capítulo 14. Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo ya se los hubiera dicho. Dice, voy pues a preparar lugar. Dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y los tomaré, ¿qué? A mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y dónde está Cristo, hermanos? En los cielos. Ahora, en su segunda venida, viene con sus santos, con sus ángeles también, hermano, y desciende hasta la tierra. ¿Y sabes dónde va a llegar el Señor Jesucristo cuando venga a la tierra? Al monte de los olivos.
Zacarías capítulo 14, verso 3 y verso 4. De hecho, cuando Él venga y ponga su pie en el monte de los olivos, dice la escritura que va a haber un gran terremoto ahí y que se va a partir ese monte en dos. Velo en casa en Zacarías 14, verso 3, verso 4. Ok, ¿cuáles son otros argumentos en contra de esta postura? El periodo de tribulación, estos son los argumentos en contra, hermanos. ¿Por qué no puede ser post-tribulatorio? Ya lo dijimos. Se celebran las bodas del Cordero y pues necesita que la esposa esté allá arriba, ¿verdad? No cuando Él venga la arrebate, sino que ya debe de estar arriba para que se hagan las bodas. Sigue leyendo en casa Apocalipsis 19 y te vas a dar cuenta que después de las bodas es cuando Cristo entonces ya viene a la tierra y llega y destruye con el resplandor de su venida al anticristo y a todos los que se habían reunido para hacerle guerra. ¿Ok? Vamos entonces claros. Otro argumento. El periodo de tribulación no es un periodo de la iglesia, y esto ya lo expliqué la semana pasada, sino la última semana de Daniel respecto al trato de Dios con Israel. Vamos a Daniel capítulo 9, solamente para que quede ya ahora sí claro. Vamos a Daniel capítulo 9, vamos a leer del verso 24, por favor. Dice la escritura de la siguiente manera. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad. ¿Cuántas semanas? 70. Están determinadas sobre cuál pueblo. Le está hablando el ángel a Daniel, sobre tu pueblo Israel y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad? Jerusalén. Eso ya nos quedó claro. Para terminar la prevaricación. ¿Qué prevaricación? Hasta el día de hoy los judíos, la inmensa mayoría, no creen en Jesús. O sea que ellos están en prevaricación, están en pecado, en incredulidad. ¿Ok? Dice, y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable. Ahí está hablando del milenio. Y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ok, dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Dijimos que hay un promedio de 69 semanas. Desde que se reconstruyó el templo, la ciudad, porque fue devastada, y después mandó a Nehemías a reconstruir allá los muros y el templo, ¿verdad? Con Esdras. Bueno, de ese tiempo que marca la escritura en Nehemías 2 hasta la aparición y la muerte de Jesucristo, hay 69 semanas. Ya lo explicamos. Ok, dice, después de las 62 semanas, más las 7, 69, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra, durarán las devastaciones. Luego dice el verso 27, y por otra semana, esta es la número 70, confirmará el pacto con muchos. ¿Quién va a confirmar el pacto con muchos? El anticristo. Es cuando aparece él en escena. O sea que Daniel 9:27 y Apocalipsis 6:2 son lo mismo, hermanos. Ok. Dice, a la mitad, bueno, confirmará el pacto con muchos. Ya dijimos que va a ser pacto de paz y la gente va a estar emocionada. Hay por fin un líder, ¿verdad? Pacifista, un hombre de paz que va a reconciliar todo este caos que hay aquí en el mundo. Pero dice, a la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Va a decir al pueblo de Israel, ya no más me hagan sacrificios ni ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Después es cuando él cesa, ¿verdad? Esos 3 años y medio comienza la persecución atroz, ¿verdad? Y entonces después viene todo lo que ya está escrito y determinado sobre el anticristo y la bestia. Y viene obviamente a terminar con la segunda venida de Jesús. De tal forma, incluso el mismo profeta Jeremías a este periodo le llama la angustia de Jacob. Jeremías 30, verso 4 al verso 7, nada más anótalo, para que tú te des cuenta que se está refiriendo a un periodo de tribulación, pero no para la iglesia, sino para el pueblo de Israel. ¿Sabías tú, por ejemplo, que en la escritura se mencionan 3 tipos de pueblo? Se mencionan 3 tipos de pueblo, hermanos. Uno, ¿cuál es el pueblo escogido? ¿Quién es el pueblo escogido, hermanos? Israel. ¿Y quién será el pueblo redimido? La iglesia. ¿Y los inconversos? Pues gentiles, ¿no? O sea, ahí está. Fíjense, vamos, no lo tengo en la pantalla, pero se los digo, 1 Corintios 10,
verso 32. Aquí se muestran estos tres tipos de pueblos. Dice, no seáis tropiezo ni a judíos, número 1, ni a gentiles, número 2, dice, ni a la iglesia de Dios. Están, hermanos, los tres pueblos. Por eso es importante que nosotros entendamos en ocasiones a quién está dirigida la profecía. Y en este caso, cuando habla acerca de la angustia de Jacob, o de la semana, sobre las 70 semanas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, pues obviamente que está bien enfocada hacia la nación judía. Pero todo lo que pase en la actualidad en torno a los judíos nos debe a nosotros de poner en alerta, porque los judíos, el pueblo de Dios, es el reloj profético, hermano. Curiosamente, el día de hoy están llegando judíos de todas partes del mundo, porque estaban en esa dispersión, ¿verdad? En 1948 se vuelve a instaurar la nación judía, hermanos, después de la Segunda Guerra Mundial, como un estado, se le reconoce por las Naciones Unidas, y bueno, ahí está, hermanos. Pero a últimas fechas ha empezado otra vez un regreso del pueblo judío, que estaba disperso en diferentes naciones, y están llegando todos, ¿a dónde? A su pueblo, hermanos. Por eso cuando vemos esto y que de repente ya están hablando de que ya están los planos de la construcción del tercer templo y todo esto, tenemos nosotros que entender, es el reloj profético de Dios, la nación judía, hermanos. Todo lo que pase con los judíos a nosotros nos debe de interesar, y mucho, ¿ok? Y por cierto, tenemos que pedir por la paz de Israel, hermanos, así está escrito, ¿ok? ¿Qué más, hermanos? Primera Tesalonicenses capítulo 5 verso 9. Otro argumento en contra, pues también la Escritura nos dice que vamos a escapar de la ira, el día de la ira, hermanos. Al igual que Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y este es un argumento que se pone para demostrar, pues que obviamente ¿qué simboliza o qué significa tribulación y gran tribulación? Pues el derramamiento de la ira de Dios, ¿sí? Cuando Él vierte sus copas de la ira y sus plagas y viene aquí al mundo a ponerse de cabeza, no es otra cosa más que una justa retribución de la maldad del hombre, y Dios viene con justicia a castigar a la tierra. Apocalipsis capítulo 3 verso 10 también nos habla algo muy parecido. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Es una promesa también para la iglesia, hermanos. Dios nos va a guardar de la hora de la prueba. Y entonces, si la iglesia ha de pasar la tribulación y la gran tribulación, pues ya no va a ser, ¿verdad? Sino Dios quiere guardarnos de esa hora de la prueba. Ahora, vamos a hacer otro argumento, pero de un pensamiento racional, hermanos, lógico. En Apocalipsis capítulo 11, del verso 1 al verso 14, anótalo solamente, habla de que la tarea de testificar va a ser asignada a 2 testigos que todo indica que son judíos, hermanos. Y de hecho mucha gente, estudiosos, dicen que es Moisés y Elías, porque dice la Escritura que tienen poder de hacer cerrar los cielos, ¿verdad?, en el tiempo de su predicación. ¿Y quién fue el que cerró los cielos y no hubo lluvia? Elías. Pero que tienen también poder de convertir el agua en sangre. ¿Y quién fue el que convirtió el agua en sangre? Moisés. Entonces, la pregunta sería, si la iglesia está todavía en la tierra, en la gran tribulación, ¿por qué le da la tarea de testificar a 2 personajes judíos? Porque la iglesia es enviada, hermanos, a predicar la palabra de Dios. Pero en este caso, si lo entendemos de esta manera, si ya la iglesia ha sido llevada a los cielos, pues obviamente Dios va a levantar, ¿sí? Va a enviar a sus 2 testigos para que ellos sean los que sigan hablando y profetizando, porque también es muy cierto que en la tribulación y en la gran tribulación muchos judíos se van a salvar. Esa es una verdad que también la Escritura nos menciona. Ese es el tiempo ahora de la nación judía. ¿Qué sucedió? Ya no lo dije, pero hubo un paréntesis entre la semana 69 y la 70, hubo un paréntesis. Cuando Cristo viene, muere en la cruz, entonces empieza la iglesia cuando viene el Espíritu Santo en Pentecostés y derrama ahí, ¿verdad?, la bendición. Y entonces los apóstoles empiezan a predicar el evangelio, pero los judíos rechazan ese evangelio. Dicen, no, a nosotros no nos vengas a hablar de eso.
Entonces Dios levanta un hombre llamado Pablo, el apóstol, que es un apóstol a los gentiles, hermano. Y él predica, y la iglesia netamente se levanta en una iglesia gentil, que no corre por nuestras venas sangre judía. Bueno, yo no sé si hay algún judío, pero creo que no. Entonces, en nuestras venas corre sangre de gentiles, hermanos. Pero ha tenido Dios misericordia para poder incluirnos en su pueblo, hermanos, redimido. Pero dice la Escritura en Romanos 11 que fue endurecido en parte el pueblo de Israel para que entráramos nosotros. O sea que Dios tiene tanto amor por nosotros, al igual que ha tenido tanto amor por el pueblo de Israel, hermanos. Esa nación escogida, que es la niña de sus ojos, y cualquiera que bendiga al pueblo de Israel iba a ser bendecido, y cualquiera que maldiga al pueblo de Israel iba a ser maldito, hermanos, por Dios. Ajá. Entonces, al igual que Dios tiene una niña de sus ojos, ahora también la iglesia viene a ser un especial tesoro para él, hermanos, por misericordia. Pero termina con el arrebatamiento, la era de la iglesia, entonces es llevada a los cielos, y entonces ahora empieza la semana número 70, netamente, cuando Dios ahora empieza otra vez el trato con su pueblo de Israel. Muchos judíos se van a convertir a Jesucristo, hermano. Ahí es cuando aparecen los 144,000 judíos. No son los testigos de Jehová, hermano. No son los testigos de Jehová. Los 144,000 son judíos. Ajá. Son del pueblo de Israel. Ajá. De las 12 tribus, hermano. Entonces, ahí están. Ahí aparecen incluso. ¿Cuántos de cada tribu? Vamos, hermanos, avanzando. Ok. Quinto argumento en contra de la postura postribulatoria. Desde el capítulo 6 al capítulo 19, al 18 más bien, ya no aparece la iglesia en todo el desarrollo de los eventos. Y ya dijimos que Apocalipsis 6 al 18 nos describen la tribulación y la gran tribulación. Pero la iglesia ya no aparece. Por ahí aparece en el capítulo número 12 una mujer que tiene estrellas y la luna bajo sus pies. Y entonces mucha gente dice, ahí está, esa es la iglesia. No, es el pueblo judío. Porque ya dijimos que es una analogía del sueño de José. Cuando él soñó, ¿verdad? 11 estrellas, la luna y el sol. Y entonces su padre le dijo José a su padre, papá, soñé que las estrellas se inclinaban a mí y el sol y la luna también. Y dijo, ¿qué acaso tu madre y yo y tus hermanos nos hemos de inclinar a ti? ¿Quiénes representaban las estrellas, la luna, el sol? Al pueblo de Israel, hermanos. Entonces, la mujer que aparece en Apocalipsis 2 es Israel. Es Israel, no es la iglesia. Ok, hasta ahí cierro este punto, hermanos. Segunda postura. La segunda postura es aquella que afirma que el arrebatamiento de la iglesia será a la mitad de la tribulación. Dijimos que está dividido en 2 etapas de 3 años y medio cada uno. ¿Ok? Entonces, quienes postulan esta postura, justamente dicen que al inicio de la gran tribulación, antes de que inicie, entonces la iglesia es llevada. Pero ya pasó por 3 años y medio de tribulación. ¿Cuáles son los puntos principales de esta postura? Número 1, ellos dicen, es que la última trompeta mencionada en conexión con el arrebatamiento en 1 de Corintios 15:52, que ya lo leímos hace un rato, que dice se tocará la trompeta, ¿verdad? La final trompeta. Ellos dicen que está identificada con la 7ª trompeta que suena en Apocalipsis 11. Cuando suena la última trompeta de Apocalipsis 11, eso ocurre justamente a la mitad de la tribulación. Cuando suena esa, va a empezar la gran tribulación. Dicen, bueno, si las 2 trompetas son idénticas, entonces el arrebatamiento ocurre a la mitad de la tribulación. Son posturas, hermanos. Hay un por qué creen eso, ¿verdad? Otra, ya que la iglesia es raptada antes o arrebatada antes de la gran tribulación, la iglesia entonces se puede entender que está escapando de la ira de 1 Tesalonicenses 5:9 y de la hora de la prueba de Apocalipsis 3:10. Dicen, va a pasar un tiempo, pero a la mitad se es llevada para que ya no atraviese la ira, el día de la ira, ni la hora de la prueba. Número 3, que la resurrección de los 2 testigos en Apocalipsis 11 está declarada como una referencia al rapto y la resurrección de la iglesia. O sea, ellos hacen algo muy similar, que es algo que se da en el mismo momento. ¿Cuáles son los argumentos en contra? Vamos a ver los argumentos en contra. Número 1, las trompetas de 1 de Corintios 15:52 y Apocalipsis 11:15 no son las mismas.
La final trompeta de la que habla Pablo es un llamado de trompeta de victoria sobre la muerte. Si lo entendemos en un contexto judío, allá ocupaban la trompeta, que era el shofar, era un cuerno de carnero que se tocaba para anunciar al pueblo ciertas cosas. Y si de repente venía el enemigo, se paraba el atalaya y tocaba la trompeta, el cuerno de carnero, y la gente se alistaba, ¿verdad? Entonces, en ese sentido se puede entender que Pablo hacía un llamado de trompeta de victoria sobre la muerte, no refiriéndose a la séptima trompeta de Juan en el Apocalipsis, que anuncia los juicios sobre los malvados, y vamos a decir que la trompeta final, ¿no? Número 2, argumento en contra. La semana número 70 es judía, no de la iglesia. La ira de Dios es derramada desde la primer mitad, hermanos. O sea, cuando hablamos de ira de Dios, no solamente viene de la gran tribulación, los 3 años y medio, ¿verdad? Sino que los 7 años, ahí Dios está derramando su ira sobre el mundo malvado y pagano, hermano. Entonces, pues tanto como escapar del día de la ira o de la hora de prueba, pues quienes postulan que la iglesia se va a la mitad, pues no es así, hermanos, porque estaría pasando por la hora de la ira y de la prueba. Los 2 testigos son judíos, esto creo que ya lo expliqué hace un rato, de tal manera que ¿dónde estaría la iglesia? Si estuviera a la mitad de la tribulación, hermanos. Ok, número 3, la postura pretribulatoria. La tercera postura es la de un arrebatamiento antes de la tribulación. Antes de que comience el periodo de tribulación y comience a derramarse la ira de Dios, Jesucristo recogerá a su iglesia. La iglesia cumple su misión cuando ha entrado la plenitud de los gentiles, ¿verdad? Y entonces Dios lleva a los cielos a los suyos, antes de que comience el día de la ira. La iglesia ya no aparece mencionada en el momento de la tribulación, sino únicamente el pueblo de Israel. Y ya lo dije, hay 3 tipos de pueblo en la Biblia mencionado: los judíos, la iglesia y los gentiles. Así que podemos nosotros entender hacia dónde va argumentado todo esto. Y bueno, las posturas creo que las he estado explicando. Las posturas a favor, la semana 70 de Daniel, etcétera. O sea, todo lo que hemos estado abordando es una visión o una postura pretribulatoria. Punto 4. El cuarto grupo es de aquellos que niegan el arrebatamiento. O sea que estos, pues ya, nomás lo estoy poniendo porque pues hay que entender que hay grupos que de hecho no enseñan doctrina sana, hermanos, pero hablan de que no hay arrebatamiento, ¿verdad? ¿Quiénes son esos grupos? La religión católica. Usted nunca le va a escuchar a un sacerdote hablar acerca del arrebatamiento. No enseñan eso. Los testigos de Jehová tampoco enseñan eso. Los mormones tampoco enseñan eso. Y bueno, de repente ya muchos que antes tal vez estaban a lo mejor con algún tipo de doctrina correcta, de repente se desviaron y empezaron a predicar quién sabe qué tantas cosas, y ahora se han convertido en burladores. Gente que no quiere absolutamente nada. Y por último, la última postura, que también es importante mencionar, es algo que se conoce como el rapto parcial. ¿Qué es eso, hermanos? Para que ustedes se den cuenta de que aquí hay de todo, hermano. El rapto parcial. Afirman los que creen esta teoría que se llevará Jesús a los cristianos que estén listos, pero dejará a los cristianos que no estén purificados, ¿verdad? Todavía, o que les falte. Y toman como base, anota estos textos: Hebreos 9:28, Lucas 21:36, Primera de Juan 2:28, Mateo 25 en la parábola de las 10 vírgenes. Y ellos interpretan que cuando la Biblia habla de los creyentes que no le esperan, los creyentes que no son tenidos por dignos, que tienen algo en su vida que pueda hacer que en su venida se alejen de él avergonzados, o que no tienen el aceite, ¿verdad?, en sus lámparas, serán dejados para pasar por la tribulación, a manera como de una especie de purificación, ¿sí? O sea que la tribulación lo que va a hacer con esos cristianos que no estaban preparados, bueno, es que van a purificar sus corazones, y bueno, pues ya cuando Él venga, entonces ya van a estar ahí con Él en el milenio, hermanos. Obviamente esto pues va en contra de toda lógica, porque entonces preguntaríamos, entonces los muertos que han
que están dormidos ya en el Señor, ¿qué dice? Que van a resucitar ellos, ¿verdad? Pero van a resucitar, ¿quiénes? Todos los que hayan muerto en Cristo, hermanos. Así como murieron todos los que murieron en Cristo, también van a ser llevados todos los que estén en Cristo, hermanos. O sea, aquí no hay de medias tintas. Ese es el objetivo del argumento en contra de esta postura. O sea, nada de que alguien que no esté preparado, alguien que no esté listo, alguien que no esté viviendo conforme la voluntad de Dios, va a ser dejado para pasar vamos a decir, como un purgatorio protestante, para que al rato entonces ya se purifique y entonces alcance a los que se fueron. O sea, estaríamos enseñando una doctrina equivocada, como la enseña la Iglesia Católica. El rapto parcial argumenta que la tribulación es necesaria para purificar la iglesia y alistarla para el novio. Y esta creencia argumenta a favor de una clase de purgatorio protestante, y no es correcto, hermano. Si los santos vivos al final de la era necesitan purificación por la tribulación, pues entonces parecería que el Señor pues necesitaría también resucitar a los muertos, que les faltó un poquito, ¿verdad?, para terminar de purificarlos y entonces pues ya llevárselos. No, hermano, eso es un pensamiento incorrecto. ¿Estamos claros? Ok. Para finalizar, hermano, solamente quiero concluir de la siguiente manera, con una pregunta. ¿Qué actitud debemos tener los cristianos respecto a este tema? Número 1, entender que es una esperanza bienaventurada, que todo mundo necesitamos tener en nuestro corazón. Ok. Número 2, debemos de tener una expectativa. O sea, si creemos que el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación, porque la semana 70 es solamente para el pueblo judío, entonces la noticia es: el arrebatamiento puede surgir o suceder en cualquier momento, hoy, mañana, pasado, etc. ¿Y qué necesitamos? Estar preparado, ¿sí? Estar preparado. Entonces todo el panorama se está apuntando, porque ya estamos en la recta final. ¿Qué tiene que estar haciendo el hombre, el cristiano? Preparado. Número 3, al ser una esperanza bienaventurada, pues una esperanza es algo que se espera para obtenerla, ¿verdad? Y llena nuestro corazón de fe. Así que tenemos que fomentar en nuestro corazón esa esperanza. Número 4, no hacer caso a los burladores, porque ellos tendrán su parte. Mucha gente el día de hoy dice: ¿y dónde está la promesa de su advenimiento? Como un hombre por ahí decía, pues es que siempre han estado que ya viene, y que ya viene, y que ya viene, y que ya viene, y que ya viene. Dice, y nomás no llega. Y era un pastor, y nomás no llega, dice. Yo digo, bueno, ¿qué actitud hubiese tenido el apóstol Pablo cuando escribió, ¿verdad? Vamos a ser arrebatados, vamos a ser transformados. Una expectativa, pero si yo hubiera dicho, pero no es para nuestros tiempos, es para los tiempos futuros. Así que, hermanos, tranquilícense, no pasa nada. El cristiano siempre debe tener una expectativa, hermanos. Una expectativa ante la promesa de nuestro Jesús, ¿verdad? Así que debe llevarnos a consagrarnos, de tal forma que no hacer caso a los burladores. Mucha gente se le va a levantar en estos tiempos y va a decir, ahí está, ¿dónde está el que Jesús ya viene, verdad? Y que, no ha sucedido. Número 5, hermanos, no debemos tener una actitud fatalista o derrotista. El conocimiento de todo esto nos debe llevar a consagrarnos a Dios, no a bajar las manos o a dejar de hacer nuestras actividades, ¿verdad? En la iglesia de Tesalónica, lo que estaba sucediendo es que como ellos estaban justamente muy entusiasmados con esta venida del Señor Jesucristo, y así lo tenemos que estar, ellos se fueron a un extremo. Ellos ya no trabajaban. Ellos ya estaban simplemente diciendo, pues ya solamente tenemos la maleta en la mano para que cuando Él venga, nos vayamos. Y el apóstol Pablo dice, ustedes andan de ociosos, no trabajan. Y el que no trabaja, que no coma. Y ocúpense en sus negocios, por favor, porque ya todo mundo, me los puedo imaginar, como cuando fue el cambio de siglo, de 1999 al año 2000, decían, va a ser el milenio, ¿verdad? Y ya viene el milenio, y entonces la gente dijo, no, pues ¿qué voy a hacer? Y empezaron a vender, ¿verdad? Mucha gente sus propiedades, pero no para consagrarse a Dios, sino para gastarla en un paseo y darse sus gustitos y andar de placeres y acá, porque se va a acabar el mundo. Entonces, imagínate, la iglesia de Tesalónica de repente también ya no andaban esforzándose en nada,
porque decía, no, pues es que yo solamente estoy esperando la venida de Jesús, ¿no? Que ya me vaya con Él. Entonces Pablo les dice, a ver, pónganse a hacer lo que tengan que hacer, ¿sí? O sea, esta doctrina no nos tiene que llevar a justamente tener una actitud de decir, bueno, ya no me preparo para Dios. Bueno, pues ya no hago las cosas para... No, al contrario. Jesucristo dijo, bienaventurado aquel siervo cuando su Señor venga, le encuentre haciendo, ¿no? Activo, trabajando, predicando. Y qué mejor que cuando Él venga nos agarre, ¿verdad? Predicando en un zócalo, haciendo misericordia, compartiendo la palabra de Dios, hermano. Y no estar diciendo, ay, pues voy a guardar mi talento, no sea que vaya a venir y por andar allá, ¿verdad? Despierda mi talento, mejor aquí me quedo guardadito. No, vamos a predicar la palabra, hermanos. Debemos prepararnos, capacitarnos, aprender más. Debemos estar predicando la palabra de Dios, desgastándonos, hermanos. No debemos estar cruzados de brazos esperando que Jesús venga. Tenemos que estar anhelando su venida así, pero también buscando la salvación de toda la gente que nos rodea. ¿Qué sucede si Jesús tarda más de lo que tú piensas y de repente nos sorprende la muerte? Pues no sucede nada, hermano. Te vas a la tumba con la promesa. Jesús dijo, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Te vas esperando la promesa de la resurrección, hermano. Y cuando escuches el sonido de la trompeta ahí en la tumba, ¿verdad? Que estés ahí y escuches la trompeta final. Ahora sí, vámonos. De antemano, pues ya sabemos a dónde van a estar los cristianos cuando mueren, hermano. Están descansando, están en la presencia de Dios. No hay problema. Ok, de tal manera que tu fe se mantuvo inquebrantable hasta el final, aún en las peores circunstancias. Así que, hermanos, alentémonos, decía el apóstol Pablo, con estas palabras. No como aquel que no tiene esperanza, sino alentémonos con estas palabras de que el Señor viene y viene por su iglesia, ¿verdad? Pongámonos de pie. Vamos a hacer una oración y terminamos de esta manera nuestra reunión. Padre, cuántas gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Porque tú guardas tu pueblo. Porque tú nos has escogido, Señor. Porque tú nos has redimido, Señor. Y porque el día, Padre, de aquella manifestación vendrá y no tardará, Señor. Ayúdanos a tener una actitud expectante, preparando nuestras vidas, Señor. Tú mismo dijiste, cuando estas cosas comiencen a suceder, levantad vuestra cabeza y sabed que vuestra redención está cerca. Padre amado, anhelamos ese día, Señor. Anhelamos el día en el cual tú nos llames a tu presencia y te recibamos allá en los cielos, Señor. Maravilloso día, Padre, donde estemos delante de ti, Señor. Y si no morimos antes de que tú vengas por nosotros, Señor, Padre, vamos a ser arrebatados, vamos a ser transformados de acuerdo a lo que hoy hemos visto a través de tu palabra. ¿Qué te pedimos, Señor? Ayúdanos a ser dignos, Señor. Padre, solamente a través de tu sangre preciosa, Señor. No somos dignos por buenas obras, méritos propios, solamente por tu sangre preciosa, Padre. Así como en aquel tiempo sellaban con la sangre del cordero los dinteles y tenían esa señal a aquel pueblo, Señor. Padre, hoy es la sangre tuya la que nos pone la señal, Padre. Así que aún aquellos que falten, Dios, de entender tu sacrificio, de entregar sus vidas, de arrepentirse de todo pecado, tú ven a llamarlos, Señor amado, una vida entregada para ti, Señor. Muéstrale, Señor, el regalo tan grande que tú has tenido para con el ser humano, de enviar a tu Hijo unigénito a morir por todo el mundo, Señor, para que todo aquel que en ti crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias por lo que hoy tú nos hablas. Pon estas palabras en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.